Comenzar una reflexión sobre la homosexualidad no es sencillo. Es un tema que hiere sensibilidades, que provoca reacciones defensivas y que en muchas ocasiones divide más de lo que une. Sin embargo, el Evangelio no nos permite callar cuando se trata de cuestiones que afectan a la verdad del ser humano y a la salvación de las almas. Por eso conviene formular con claridad la pregunta: ¿por qué la homosexualidad es considerada un pecado a la luz de la fe cristiana? La primera respuesta no es compleja. La Sagrada Escritura lo enseña de forma explícita. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, afirma que los hombres y mujeres que abandonaron el culto al Creador para adorar a las criaturas se entregaron a pasiones deshonrosas, cambiando las relaciones naturales por las que son contrarias a la naturaleza. En la primera carta a los Corintios vuelve a incluir las prácticas homosexuales dentro de la lista de conductas que, si se asumen con rebeldía consciente, impiden heredar el reino de Dios. La palabra de Dios es clara y directa: la homosexualidad practicada no corresponde al plan divino. Ahora bien, la fe no se reduce a una simple norma. No se trata de un porque sí divino que cae sobre la humanidad como una imposición. Si Dios rechaza un comportamiento, es porque ese comportamiento hiere al hombre y lo aparta de la plenitud. Desde el comienzo, en el Génesis, vemos cómo Dios creó al varón y a la mujer de manera complementaria, llamados a unirse en una sola carne. El proyecto divino de la sexualidad no es una invención cultural ni una construcción social, sino una expresión del amor creador de Dios. El cuerpo del varón y el de la mujer en su diferencia están hechos para el encuentro, para la comunión y para la fecundidad. Cuando se rompe esta dinámica y se busca la unión con alguien del mismo sexo, la sexualidad se distorsiona, se convierte en una caricatura de sí misma, incapaz de reflejar la alianza de amor que Dios pensó. John Piper añade una reflexión teológica que nos permite ir más hondo. En Romanos 1, Pablo utiliza varias veces el verbo cambiar o intercambiar. Cambiaron la gloria de Dios por ídolos, cambiaron la verdad por la mentira, cambiaron la relación natural por la antinatural. Ese intercambio es en el fondo un acto de idolatría. Cuando el hombre se aparta de Dios, acaba adorando su propio yo, convirtiéndose a sí mismo en el centro. La homosexualidad sería entonces un signo visible de esa idolatría del yo. En lugar de abrirse al otro diferente que Dios nos da como complemento, el hombre se repliega sobre la imagen de sí mismo y busca un reflejo idéntico en el otro del mismo sexo. Sin embargo, sería injusto reducir todo a una condena fría. Piper, con sensibilidad pastoral, hace una distinción importante. Sentir atracción hacia el mismo sexo no es pecado en sí mismo. El pecado comienza cuando uno decide rendirse a esa inclinación y actuar en contra de la voluntad de Dios. La tendencia puede ser entendida como una herida, una fractura de nuestra naturaleza marcada por el pecado original. Y todos, absolutamente todos, tenemos fracturas. Uno tiende a la ira, otro a la envidia, otro a la vanidad o a la lujuria. Esas inclinaciones no las elegimos, simplemente están ahí. Lo decisivo es qué hacemos con ellas. Podemos dejarnos arrastrar y convertirlas en pecado. Podemos llevarlas a Cristo y luchar con humildad por vivir en fidelidad. Desde esta perspectiva, la homosexualidad no es el peor de los pecados, ni mucho menos el único. Forma parte de un panorama más amplio de la fragilidad humana. Lo que la Escritura y la Iglesia nos invitan a hacer no es despreciar a quienes viven esta experiencia, sino recordar que hay un camino de gracia y de sanación. El mismo apóstol Pablo, que fue tan claro al denunciar el pecado, proclamaba con igual fuerza: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, RM 5:20. La homosexualidad entonces debe comprenderse dentro del drama universal de la humanidad caída. Todos estamos rotos, todos necesitamos ser redimidos. Lo esencial no es negar la herida, sino decidir qué hacemos con ella. Si la entregamos a Cristo, si luchamos cada día, si buscamos la castidad y la fidelidad a la verdad, esa misma herida puede convertirse en un camino de santidad. Si en cambio la justificamos y la celebramos como si fuera un bien, corremos el riesgo de cerrarnos a la gracia y de perder el horizonte de la salvación. Esta primera reflexión nos coloca frente a un punto de partida claro. La homosexualidad no está en sintonía con el plan de Dios porque contradice la complementariedad inscrita en la creación, refleja un repliegue idolátrico sobre uno mismo
y cuando se vive con obstinación impide entrar en el reino, pero al mismo tiempo debemos recordar que nadie está excluido de la misericordia. La Iglesia no señala a un grupo de pecadores para condenarlos más que a otros. Lo que proclama es que todos somos pecadores y que todos tenemos la posibilidad de levantarnos, de ser perdonados y de caminar hacia la santidad. En los próximos pasos de nuestra reflexión será necesario profundizar en el papel de la palabra de Dios como luz en medio de la confusión, en la importancia del perdón y la misericordia, en la vida de oración y de sacramentos que sostienen en la lucha y en el acompañamiento pastoral que la Iglesia está llamada a ofrecer a quienes buscan vivir en fidelidad a pesar de sus heridas. La verdad no se opone al amor y el amor no significa negar la verdad. Solo uniendo ambas dimensiones podemos anunciar un mensaje auténticamente cristiano, un mensaje que denuncia el pecado pero abraza al pecador, que señala la meta pero ofrece la gracia para alcanzarla, que no oculta la cruz pero promete la resurrección. Hablar de moral sin hablar de la palabra de Dios sería como querer iluminar una habitación oscura sin encender la lámpara. La palabra es la luz que revela la verdad del hombre, de su origen y de su destino. Cuando nos enfrentamos a cuestiones tan delicadas como la homosexualidad, lo primero que necesitamos no es una ideología ni una opinión cultural, sino la voz de Dios que nos habla en la Escritura. Sin esa voz, cualquier juicio corre el riesgo de quedarse en opiniones humanas que cambian con las modas. El salmista lo expresó con belleza: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Sal 119, 105. Esa lámpara no solo marca lo que está bien y lo que está mal, sino que ilumina el camino hacia la vida verdadera. Vivimos en un mundo que presume de libertad, pero que muchas veces confunde libertad con capricho. Se nos dice, cada uno decide lo que es bueno para sí mismo. Y sin embargo, esa aparente autonomía ha llevado a tantas personas a la confusión, al vacío existencial, a la soledad. Cuando se pierde el horizonte de Dios, la vida se llena de sombras. Por eso, el recurso más urgente no es inventar nuevas teorías sobre la sexualidad, sino volver a la palabra como brújula segura. La palabra de Dios no es un libro muerto, como dice la carta a los Hebreos. Es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. HB 4, 12. Penetra en lo más íntimo del corazón, descubre intenciones, confronta, pero también sana. ¿Cuántos testimonios existen de personas que al abrir la Biblia encontraron un mensaje que transformó su vida? San Agustín vivió una juventud marcada por los excesos, buscando saciar su corazón en pasiones pasajeras. Hasta que un día, leyendo Romanos 13, escuchó la llamada: revístanse de Cristo y no se dejen arrastrar por los deseos de la carne. Fue ese encuentro con la palabra lo que le abrió el camino de la conversión. Del mismo modo, la palabra puede convertirse hoy en medicina para quien se siente atrapado en la atracción hacia el mismo sexo. No es una palabra de condena, sino de esperanza. Dios no habla para humillar, sino para liberar. Cada página de la Biblia es una invitación a redescubrir nuestra verdadera identidad, hijos amados del Padre, creados para vivir en comunión con Él y con los demás. Esa identidad no se reduce a la inclinación sexual, sino que la trasciende, recordándonos que lo esencial es nuestra vocación a la santidad. La Iglesia, consciente de esta fuerza, siempre ha insistido en la importancia de la lectura y la meditación de la Escritura. El Concilio Vaticano II lo dijo con claridad en la Constitución de Verbum: la Sagrada Escritura ha de ser para todos la fuente de vida y de espiritualidad. No basta con escucharla el domingo en la misa. Necesitamos que impregne nuestro día a día. Un cristiano que no se alimenta de la palabra es como un soldado que va al combate sin armas. Y el combate espiritual, especialmente en cuestiones de castidad y sexualidad, es de los más arduos que existen. Por eso, la tradición de la Iglesia propone la práctica de la lectio divina: leer, meditar, orar y contemplar la palabra. Es un método sencillo, al alcance de cualquiera, pero capaz de transformar profundamente la vida. Dedicar 15 minutos diarios a este ejercicio puede cambiar la manera en que pensamos y actuamos. Y aquí conviene recordar lo que también enseña la psicología moderna: nuestros pensamientos dominantes influyen directamente en nuestra conducta. Si llenamos la mente de mensajes que relativizan la moral o de imágenes que alimentan el deseo desordenado, tarde o temprano terminaremos actuando en consecuencia. Si en cambio dejamos que la palabra habite en nuestra memoria, encontraremos fuerza para resistir la tentación.
San Pablo lo resumió así: transformaos por la renovación de vuestra mente. RM 12:2. La palabra no es solo instrucción moral, sino consuelo en la lucha. Para quien se siente incapaz de cambiar, Jesús repite lo mismo que dijo a los discípulos asustados: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. MEC 10:27. Tal vez la inclinación nunca desaparezca del todo, tal vez la cruz de la castidad parezca pesada, pero la gracia siempre será más fuerte que la debilidad. Y esa certeza nace de escuchar cada día la voz de Dios en la Escritura. Si hay alguien que me escucha piensa: yo no puedo vivir de acuerdo con lo que la iglesia enseña, la palabra responde: no estás solo, el Señor camina contigo. La historia de los santos está llena de personas que parecían incapaces de cambiar y sin embargo, apoyados en la palabra, encontraron la libertad. Santa María Egipciaca, esclava del pecado durante años, escuchó la voz de Dios y se convirtió en ejemplo de penitencia. San Francisco de Asís, antes de ser santo, vivió una juventud desenfrenada hasta que la palabra le tocó el corazón. Lo mismo puede ocurrir hoy. Dios sigue hablando, sigue llamando, sigue liberando. Por todo esto, hablar de la homosexualidad sin enraizarse en la palabra sería injusto. No basta con argumentos culturales ni con estudios científicos. Estos pueden aportar luz, pero solo la palabra tiene la autoridad de revelar quiénes somos y hacia dónde vamos. Ella es la que dice con verdad: Dios creó al hombre a su imagen, varón y mujer los creó. N1:27. Ella es la que recuerda: el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. 1:6-13. Ella es la que consuela: el Señor está cerca de los corazones quebrantados. Sal 34:19. Así pues, si queremos comprender el porqué del rechazo de la iglesia a la práctica homosexual, debemos comenzar y permanecer en la palabra. Solo allí encontramos no una prohibición seca, sino una llamada amorosa a vivir la sexualidad como Dios la pensó, en la complementariedad, en la fidelidad y en la apertura a la vida. Solo allí descubrimos que el camino de la castidad no es represión, sino libertad. Y solo allí aprendemos que el amor de Dios es más fuerte que cualquier herida, más grande que cualquier inclinación, más poderoso que cualquier pecado. La familia es desde el principio el lugar donde se siembra la fe y donde se aprende a amar. Cuando Dios pensó en el hombre y la mujer, no los creó aislados, sino que los unió en comunión para que fueran fecundos, no solo en hijos, sino también en virtudes. Por eso la iglesia ha llamado siempre a la familia la primera escuela de la fe. Allí, en la mesa compartida, en las oraciones sencillas, en los gestos cotidianos de amor y perdón, se transmite la imagen de Dios mucho más que en largos discursos. Hoy, sin embargo, la familia atraviesa una crisis profunda. La cultura contemporánea presenta modelos alternativos que parecen prometer felicidad, pero que a menudo generan más soledad. Muchos jóvenes han crecido en hogares rotos, donde faltó la presencia del padre o de la madre. Otros han recibido el mensaje de que lo esencial es ser fiel a uno mismo, aunque eso implique romper alianzas y dejar atrás compromisos. En este contexto, no es extraño que la idea de matrimonio entre personas del mismo sexo aparezca como una opción más casi equivalente a la unión de un hombre y una mujer. Pero la palabra de Dios y la experiencia milenaria de la iglesia nos recuerdan que la familia fundada sobre la unión estable y fiel entre varón y mujer no es una invención cultural, sino el reflejo de un proyecto divino inscrito en la creación misma. San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María, son un ejemplo luminoso de esta verdad. Aunque los evangelios no narran detalles de su vida, la tradición cristiana los presenta como esposos justos y fieles que supieron transmitir a su hija la fe en el Dios de Israel. Gracias a su testimonio silencioso, María pudo pronunciar aquel sí que cambió la historia. De la fidelidad en el hogar brota la fidelidad en las grandes decisiones. Cuando la familia se debilita, todo el tejido social se resquebraja. Estudios de psicología y sociología muestran que los hijos que crecen en un ambiente donde el padre y la madre están presentes, se aman y se respetan, tienen mayor seguridad emocional y menos probabilidades de caer en adicciones o conductas de riesgo.
Esto no significa que quienes provienen de hogares difíciles estén condenados, pero sí pone en evidencia la importancia del diseño original de Dios. Sustituirlo por uniones que no reflejan esa complementariedad no solo contradice la palabra, sino que priva a los niños de un bien fundamental, la experiencia simultánea del amor paterno y materno. El Evangelio también nos recuerda que la familia no es perfecta. Incluso en los hogares más santos existen tensiones y heridas. Lo importante es cómo se enfrentan. El perdón, la paciencia, la perseverancia son virtudes que se aprenden en la vida diaria y que preparan para amar de manera madura. Un hijo que ha visto a su padre y a su madre pedir perdón mutuamente aprenderá que amar no significa nunca equivocarse, sino saber reconciliarse. Y un hijo que ha visto a sus padres luchar por su matrimonio en medio de dificultades comprenderá que el amor verdadero no se mide por la intensidad del sentimiento, sino por la fidelidad de la entrega. Frente a esto, la cultura actual insiste en que lo decisivo es la autenticidad subjetiva. Si ya no siento lo mismo, lo mejor es separarnos. Pero Jesús enseñó, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Emete 19:6. No se trata de una carga impuesta, sino de un don. El matrimonio es un sacramento porque hace presente el amor de Cristo por su iglesia, un amor fiel hasta la cruz. Allí encontramos la verdadera medida del amor conyugal, no la intensidad del deseo, sino la capacidad de donarse hasta el extremo. Por eso cuando se plantea la pregunta sobre la homosexualidad y su aparente equivalencia con el matrimonio, la respuesta de la Iglesia no nace de un rechazo, sino de la afirmación de un bien mayor, la complementariedad varón-mujer que abre a la vida y que refleja la alianza divina. No basta con invocar el amor como justificación. También en el adulterio puede haber afecto sincero y sin embargo no deja de ser contrario al plan de Dios. Lo que cuenta no es solo el sentimiento, sino la verdad del amor según el designio del Creador. La pastoral familiar hoy tiene un gran desafío: acompañar con paciencia y ternura a los matrimonios, ayudar a los esposos a redescubrir la belleza de su vocación y sostener a las familias heridas sin renunciar a la verdad. El Papa Francisco lo repite: la Iglesia debe ser un hospital de campaña que cura heridas, no un tribunal que dicta sentencias. Pero curar no significa ocultar la enfermedad, sino diagnosticarla con claridad para ofrecer el remedio adecuado. Quisiera terminar esta parte con una imagen esperanzadora. Imaginemos a una familia reunida por la noche para rezar el rosario. El padre con voz cansada después del trabajo, la madre quizás preocupada por mil cosas, los hijos distraídos o medio dormidos, y sin embargo en esa cena humilde se esconde una semilla de eternidad. Allí Dios está presente, allí se transmite la fe, allí se construye un futuro. Aunque el mundo proclame otros modelos, esa familia sencilla que ora y se ama está cumpliendo una misión inmensa: mantener viva la luz en medio de la oscuridad. La familia sigue siendo el corazón del plan de Dios. Es allí donde aprendemos a llamar Padre a Dios, donde descubrimos que amar significa entregarse, donde se nos enseña que la fidelidad es más fuerte que el capricho. Defender la verdad sobre la familia no es un ataque a nadie, sino la afirmación gozosa de un don que sostiene a la humanidad desde sus orígenes. Hablar de la familia nos conduce inevitablemente a hablar del perdón, porque allí donde conviven personas limitadas y frágiles surgen ofensas, malentendidos, heridas que necesitan ser sanadas. Y lo mismo ocurre en la comunidad cristiana y en la sociedad entera. Sin perdón no hay paz duradera. El perdón no es un lujo reservado a los santos, es el aire que todo corazón necesita para poder respirar. Sin él nos asfixiamos en el resentimiento, en la amargura, en la desconfianza. El Evangelio nos ofrece una de las imágenes más conmovedoras sobre el perdón en la parábola del hijo pródigo. Ese joven que había pedido la herencia, se la había gastado en placeres y había terminado alimentando cerdos, representa a todo ser humano que se aleja de Dios buscando una felicidad falsa. Pero cuando vuelve a casa, el padre no lo recibe con reproches ni condiciones. Corre hacia él, lo abraza, le devuelve la dignidad de hijo. Aquí entendemos que el perdón no es solo olvidar el pasado, sino restaurar la relación rota. El padre no lo acepta como un jornalero arrepentido, sino que lo reintegra como heredero amado. Aplicado al tema de la sexualidad, este mensaje es crucial
Quien ha caído en pecados de lujuria, de adulterio, de prácticas homosexuales o de cualquier otro desorden, no está condenado a vivir para siempre bajo esa etiqueta. Dios ofrece siempre la posibilidad del regreso. Lo esencial es la humildad de reconocer el error y la decisión de volver al Padre. Y cada confesión sacramental es una fiesta de reencuentro donde la gracia restaura lo que parecía perdido. La psicología confirma algo que la Biblia ya enseñaba. El perdón libera más a quien perdona que a quien es perdonado. Guardar rencor o resentimiento genera estrés, ansiedad, incluso enfermedades físicas. Perdonar, en cambio, alivia el corazón, fortalece el sistema inmunológico, mejora las relaciones. No se trata solo de un acto espiritual, sino también de un beneficio humano. Dios nos pide perdonar no porque ignore nuestro dolor, sino porque quiere liberarnos de la cárcel interior en la que el odio nos encierra. Perdonar no significa aprobar lo malo ni negar la herida. Significa soltar el derecho de venganza y dejar que sea Dios quien juzgue con justicia. Significa reconocer que también yo soy pecador y necesito ser perdonado. San Francisco de Asís lo expresó en su oración célebre: donde haya odio, ponga yo amor; donde haya ofensa, ponga yo perdón. Y Madre Teresa lo vivió cada día en Calcuta, tratando con ternura incluso a quienes la despreciaban. En el terreno de la homosexualidad, el perdón se vuelve indispensable en varias direcciones. Muchos hijos guardan resentimiento hacia sus padres por no sentirse comprendidos. Muchos padres sienten dolor o culpa por las decisiones de sus hijos. Muchas personas se sienten heridas por comentarios hirientes dentro de la comunidad cristiana. Y también hay quienes han lastimado a otros con actitudes egoístas. Todos, sin excepción, necesitamos aprender a pedir perdón y a concederlo. Solo así podemos crear un ambiente donde la verdad se anuncie sin convertirse en condena y donde el amor se ofrezca sin convertirse en permisividad. El perdón tiene además un poder misionero. En un mundo donde las redes sociales amplifican la violencia verbal y la cancelación de quienes piensan distinto, mostrar la fuerza del perdón es un testimonio contracultural. Un cristiano que sabe perdonar refleja la misericordia de Cristo en la cruz, que rezaba: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eliseo 23:34. Esa oración sigue resonando hoy como un desafío y una promesa. Si queremos que la iglesia sea un lugar de acogida real, debemos cultivar el perdón como estilo de vida. No podemos hablar de pureza sexual si no hablamos también de reconciliación, porque la santidad no consiste en no caer nunca, sino en levantarse siempre gracias a la misericordia de Dios. Lo que distingue a un cristiano no es la ausencia de pecado, sino la capacidad de volver al Padre una y otra vez con confianza filial. Tal vez alguien piense que perdonar es imposible, que la herida fue demasiado grande, que la traición fue imperdonable. Pero entonces conviene recordar las palabras de Jesús a Pedro cuando le preguntó cuántas veces debía perdonar. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, 20, 18, 22, es decir, siempre. Y esa exigencia no sería posible si Dios no nos diera la gracia para cumplirla. El perdón no es fruto de un esfuerzo humano titánico, sino don del Espíritu Santo que transforma nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. En conclusión, sin perdón no hay vida cristiana auténtica. La sexualidad vivida en castidad y fidelidad solo florece en un terreno abonado por la misericordia. La familia se mantiene unida no porque nunca falle, sino porque siempre encuentra la fuerza de perdonarse. La iglesia será luz para el mundo en la medida en que sepa reflejar el rostro del Padre que acoge al Hijo pródigo con los brazos abiertos. El perdón es, al mismo tiempo, justicia y gracia, renuncia al rencor y apertura a la esperanza. Es el camino que nos hace libres y que nos prepara para el reino donde Dios enjugará todas las lágrimas. La oración es el respiro del alma. Así como el cuerpo no puede vivir sin aire, el espíritu humano no puede mantenerse vivo sin oración. No se trata de un adorno piadoso ni de una práctica reservada a quienes tienen mucho tiempo libre. Es una necesidad vital, la conexión permanente con la fuente de la vida que es Dios. Sin oración, incluso las mejores intenciones se debilitan y las luchas más nobles terminan en derrota. Con oración, en cambio, hasta la tentación más fuerte puede ser resistida porque no estamos solos en la batalla. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, no les dio un discurso complicado, sino una plegaria sencilla, el Padre Nuestro.
Allí se condensa toda la vida espiritual. Comienza con la mirada hacia Dios Padre. Reconoce su santidad y su voluntad, pide el pan de cada día, suplica el perdón y la liberación del mal. Quien reza de corazón el Padre Nuestro está ya entrando en la corriente de gracia que lo sostiene en la vida diaria. La oración no es solo pedir, es sobre todo escuchar. ¿Cuántas veces venimos ante Dios con una lista interminable de peticiones y nos olvidamos de quedarnos en silencio para escuchar lo que Él quiere decirnos? Santa Teresa de Ávila definía la oración como tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Es decir, la oración no es un monólogo, sino un diálogo de amor. En ese encuentro, el alma se fortalece, se serena, se orienta. En la lucha contra las pasiones desordenadas, la oración es indispensable. Quien intenta ser casto solo con sus fuerzas, pronto se desanima. La atracción, el deseo, la presión cultural parecen más fuertes que cualquier propósito. Pero quien se pone de rodillas y clama al Señor, recibe un poder que supera lo humano. San Pablo lo experimentó cuando pedía a Dios que le quitara una espina que lo atormentaba. El Señor le respondió: te basta mi gracia, mi fuerza se manifiesta en la debilidad. 2 Colosenses 9. Esa es también nuestra experiencia. No venceremos porque seamos más fuertes, sino porque Dios es fuerte en nosotros. Existen muchas formas de oración. Está la oración litúrgica, donde la comunidad se une en la Eucaristía, la cumbre de toda plegaria. Está la oración personal, íntima, en la habitación cerrada, donde solo el Padre nos escucha. Está la oración comunitaria en los grupos de fe, donde unos sostienen a otros. Todas son necesarias y se complementan. Lo esencial es que haya un corazón sincero que se abre a Dios. Algunos piensan que orar es perder el tiempo, que lo útil es actuar, pero la historia de la Iglesia demuestra lo contrario. Los grandes santos fueron hombres y mujeres de acción precisamente porque eran almas de oración. Madre Teresa podía pasar horas ante el Santísimo antes de salir a servir a los pobres. San Juan Pablo II rezaba de madrugada antes de afrontar su misión pastoral inmensa. Y lo mismo ocurre con cristianos anónimos que gracias a su vida de oración sostienen a sus familias, resisten a la tentación y permanecen fieles en medio de las pruebas. La psicología también reconoce el valor de la oración, aunque la llame de otra manera. Habla de meditación, de mindfulness, de respiración consciente. Todas estas prácticas buscan reducir la ansiedad, centrar la mente, encontrar paz interior. La oración cristiana va más allá. No se limita a técnicas de relajación, sino que introduce al orante en una relación viva con Dios. No es un esfuerzo por vaciarse, sino un don que llena el corazón de presencia divina. Cuando alguien lucha con una tendencia homosexual o con cualquier otra fragilidad, la oración se convierte en el lugar donde esa herida se presenta al Señor. Allí puede decir: Señor, estoy roto, pero te entrego mi ruptura. Estoy tentado, pero confío en tu gracia. Me siento débil, pero creo que tu fuerza me sostendrá. Esa oración humilde y perseverante es escuchada siempre. Quizá la atracción no desaparezca de inmediato, pero la persona experimenta paz, fortaleza, claridad. Y poco a poco, el alma aprende a dominar la carne y a vivir en fidelidad. No se necesita un lenguaje rebuscado ni fórmulas complejas. A veces basta con repetir, como el publicano en el templo: Señor, ten compasión de mí que soy pecador. Lisel 18:13. Esa súplica sincera abre las puertas del cielo. O basta con mirar el crucifijo y decir: Jesús, confío en ti. La oración más poderosa no es la más larga, sino la más auténtica. Imaginemos por un momento cómo sería la iglesia si cada cristiano dedicara al menos 15 minutos diarios a la oración silenciosa. Nuestras familias tendrían más paz, nuestras comunidades serían más fraternas, nuestras luchas morales estarían más sostenidas. La oración no resuelve mágicamente todos los problemas, pero cambia el corazón que los afronta. Y un corazón transformado puede transformar el mundo. Al final, la oración es ya un anticipo del cielo, porque la eternidad no será otra cosa que vivir para siempre en la presencia de Dios, contemplando su rostro y alabando su nombre. Cada vez que oramos, aunque sea unos minutos, participamos de esa vida eterna. Por eso, orar no es una obligación pesada, sino un privilegio inmenso. Nos recuerda que no estamos solos, que somos amados, que tenemos un destino glorioso más allá de nuestras debilidades.
La oración es el arma del cristiano, la medicina del alma y el puente hacia el cielo. Es allí donde encontramos la fuerza para perdonar, la claridad para discernir, la gracia para ser castos y la alegría para seguir adelante. Si queremos vivir la sexualidad según el plan de Dios, no basta con conocer la doctrina ni con esforzarnos en solitario. Necesitamos ser hombres y mujeres de oración. Solo así podremos ser fieles en medio de un mundo que invita constantemente a lo contrario. Hablar de la sexualidad desde la fe cristiana nos conduce inevitablemente al tema del matrimonio. El matrimonio no es simplemente un contrato social ni una convención cultural que puede modificarse al gusto de cada época. Es un pacto sagrado, un sacramento instituido por Dios desde el principio de la creación, cuando dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Génesis 2:24. En esas pocas palabras se encierra una verdad inmensa. El hombre y la mujer, en su diferencia y complementariedad, están llamados a una unión íntima que refleja el amor mismo de Dios. La unión matrimonial tiene dos características fundamentales. Es una unión de amor exclusivo y fiel, y está abierta al don de la vida. El esposo y la esposa no solo se entregan el uno al otro, sino que juntos se convierten en colaboradores de Dios en la creación de nuevas vidas. Por eso la sexualidad conyugal no es un simple placer privado, sino una realidad que participa del misterio divino. Cuando se rompe este diseño, ya sea en el adulterio, en la convivencia sin compromiso, en las prácticas homosexuales o en cualquier otro desorden, la sexualidad se desvía de su finalidad y se convierte en una caricatura de lo que Dios soñó. Hoy la cultura ha banalizado tanto el matrimonio que muchos jóvenes lo ven como una carga innecesaria. Prefieren relaciones pasajeras, sin compromiso, donde cada uno puede salir corriendo cuando cambien los sentimientos. Otros reclaman redefinir el matrimonio para incluir uniones entre personas del mismo sexo, argumentando que lo importante es el amor. Pero el amor, si se entiende solo como sentimiento, es frágil y cambiante. El verdadero amor se mide en la capacidad de entregarse fielmente hasta el final. Por eso Jesús elevó el matrimonio a sacramento y proclamó con firmeza: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Mateo 19:6. San Pablo compara el amor conyugal con el amor de Cristo por su iglesia, EF 5:25. Cristo amó a su esposa no de manera romántica pasajera, sino entregando su vida en la cruz. Esa es la medida del matrimonio cristiano, una fidelidad que no huye ante las dificultades, una entrega que no se rinde cuando el sentimiento decae, un amor que se vuelve fecundo en la apertura a la vida. Las consecuencias sociales de la ruptura matrimonial son visibles. Niños que crecen sin padre o sin madre, jóvenes que buscan llenar el vacío afectivo en conductas de riesgo, adultos que cargan con heridas emocionales difíciles de sanar. La sociología confirma lo que la fe ya enseñaba. La estabilidad de la familia fundada en el matrimonio fiel es un pilar insustituible para el bien de la sociedad. Sustituirla por uniones que no poseen complementariedad natural puede satisfacer deseos individuales, pero no garantiza el bien común. La tradición de la Iglesia está llena de ejemplos de matrimonios santos que vivieron su unión como camino de salvación. Pensemos en los esposos Aquila y Priscila, colaboradores de San Pablo, que convirtieron su hogar en un centro de evangelización. O en los beatos Luis y Celia Martín, padres de Santa Teresita de Lisieux, que supieron criar a sus hijas en un ambiente de fe y amor. Sus vidas muestran que el matrimonio no es un obstáculo para la santidad, sino una vocación sublime para alcanzarla. Al mismo tiempo, debemos reconocer que muchos matrimonios atraviesan crisis profundas. La fidelidad parece imposible en un mundo que promueve el descarte y el egoísmo. Aquí la gracia del sacramento se vuelve indispensable. No es solo una ceremonia bonita el día de la boda, sino una fuente permanente de fuerza que acompaña a los esposos toda su vida. Si se apoyan en esa gracia, podrán superar pruebas, perdonar ofensas, renovar cada día el sí que se prometieron. Es importante también subrayar que el matrimonio cristiano no es una carga que priva de libertad, sino un camino que la plenifica. Elegir amar a una sola persona para siempre no es perder opciones, sino descubrir la belleza de una entrega total. El amor conyugal auténtico libera del narcisismo, enseña a salir de uno mismo y convierte la diferencia sexual en ocasión de comunión fecunda.
Por eso cuando la iglesia afirma que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, no lo hace por discriminación, sino por fidelidad a la verdad del amor humano según el plan de Dios. La unión de dos personas del mismo sexo puede tener afecto sincero, pero carece de la complementariedad y apertura a la vida que definen al matrimonio. Igual que el adulterio no se justifica por el amor apasionado, tampoco se puede redefinir el matrimonio simplemente por la intensidad del sentimiento. El amor verdadero no contradice la verdad, el amor verdadero florece solo en la verdad. En un tiempo donde tantos matrimonios se rompen y tantos jóvenes dudan de comprometerse, es urgente anunciar con alegría la belleza del matrimonio cristiano. No como una obligación pesada, sino como una vocación luminosa. Mostrar matrimonios fieles, fecundos, alegres, es la mejor respuesta a la confusión cultural. Los esposos que se aman en Cristo son testigos vivos de que el Evangelio no es teoría, sino vida concreta capaz de transformar el mundo. El matrimonio es, en definitiva, un sacramento de esperanza. En él se hace visible que Dios sigue confiando en la humanidad, que su plan de amor no ha cambiado, que el varón y la mujer siguen llamados a ser una sola carne en fidelidad y fecundidad. Defender esta verdad no es rechazar a quienes piensan distinto, sino proclamar que existe un camino mejor, más pleno, más verdadero. Y quienes lo recorren, aun en medio de dificultades, experimentan la alegría de saberse unidos en un amor que no pasa porque está fundado en el amor eterno de Dios. La vida humana no está exenta de sufrimientos. Desde que nacemos hasta que morimos, pasamos por pruebas que marcan nuestra existencia, enfermedades, pérdidas, fracasos, soledad, decepciones. Muchos al enfrentar el dolor se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite esto? Y algunos llegan a pensar que el sufrimiento es incompatible con la bondad divina. Sin embargo, la fe cristiana proclama lo contrario. Es precisamente en el sufrimiento donde se revela la esperanza más grande. La Escritura nos presenta la figura de Job, un hombre justo que perdió sus bienes, su salud y a sus hijos. Job gritó su dolor, cuestionó, discutió con Dios, pero nunca dejó de buscarlo. Al final comprendió que aunque no entendiera todos los misterios, Dios seguía siendo fiel y digno de confianza. Job nos enseña que el sufrimiento no es señal de abandono, sino un lugar donde se purifica la fe y donde se abre paso a una confianza más profunda. San Pablo también es testigo de esta verdad. En la carta a los Romanos escribió: nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia virtud probada y la virtud probada esperanza, y la esperanza no defrauda. RM 5, 3 hasta 5. Estas palabras pueden parecer duras, pero reflejan una experiencia concreta. Cuando afrontamos las pruebas unidos a Cristo, descubrimos una fuerza que no viene de nosotros. El dolor deja de ser un muro que nos encierra y se convierte en un puente hacia el cielo. En el contexto de la sexualidad y de la atracción hacia el mismo sexo también existe sufrimiento. Muchos experimentan dolor al sentirse distintos, incomprendidos o rechazados. Otros sufren por la lucha interior entre su deseo y la enseñanza de la fe. Ese sufrimiento, lejos de ser inútil, puede transformarse en camino de santificación. Quien ofrece su lucha a Dios y permanece fiel a pesar de las lágrimas se convierte en testigo de esperanza para el mundo. La psicología moderna reconoce que el dolor, cuando se afronta con resiliencia, puede ser ocasión de crecimiento. Las personas que han superado grandes pruebas suelen desarrollar más empatía, más madurez, más capacidad de ayudar a otros. En el lenguaje cristiano diríamos que el sufrimiento unido a la cruz de Cristo se transforma en fecundidad espiritual. No es masoquismo, no es buscar el dolor por el dolor, sino descubrir que incluso lo que parece inútil puede tener sentido si se vive en unión con el Señor. Un ejemplo luminoso es el de San Juan Pablo II. Durante sus últimos años, marcado por el Parkinson, su cuerpo se fue deteriorando visiblemente. Muchos se preguntaban por qué no renunciaba. Él mismo respondió con su testimonio silencioso: mostrar al mundo que la dignidad de la persona no depende de la salud ni de la fuerza física, sino de ser hijo amado de Dios. Su sufrimiento público se convirtió en predicación más poderosa que 1000 discursos. También podemos recordar a Santa Teresa de Lisieux, que murió joven, consumida por la tuberculosis. En medio del dolor repetía: todo es gracia. Su confianza inquebrantable hizo de su corta vida un testimonio inmenso de esperanza.
Ella descubrió que en la debilidad el amor de Dios se hacía más grande. Cuando alguien lucha con su sexualidad, puede sentir que lleva una cruz demasiado pesada. Pero Jesús mismo nos invita: vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. MT 11:28. No promete quitar toda dificultad, pero sí promete caminar con nosotros y darnos descanso en medio de la carga. La esperanza cristiana no consiste en tener una vida sin sufrimiento, sino en saber que nunca sufrimos solos. El mundo ofrece soluciones rápidas al dolor, anestesiarse con placeres, huir hacia adicciones, negar la realidad. Pero esas soluciones solo profundizan la herida. La verdadera esperanza nace de mirar la cruz y descubrir que de ella brota la resurrección. Si Cristo resucitó, también nuestros sufrimientos, unidos a los suyos, serán transformados en gloria. Al final, el sufrimiento es una escuela de amor. Nos enseña a depender de Dios, a ser humildes, a valorar lo esencial. Nos recuerda que esta vida es pasajera y que nuestro destino es la eternidad. Y sobre todo, nos hace más semejantes a Cristo, que no redimió al mundo con teorías, sino con el dolor de su pasión ofrecido por amor. Por eso, en lugar de preguntarnos solo ¿por qué sufro?, podemos empezar a preguntarnos ¿para qué sufro? Y la respuesta es clara: para crecer en esperanza, para purificar mi corazón, para unirme más a Cristo y para interceder por los demás. Así, hasta las lágrimas más amargas se convierten en semillas de vida eterna. Ser cristiano no significa vivir encerrado en un templo, aislado del mundo, protegido de todo desafío. Al contrario, significa estar en medio de la sociedad como luz y como sal, como presencia viva del Evangelio en cada rincón de la vida cotidiana. Jesús lo dijo claramente en el Sermón de la Montaña: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Mera 5:13-14. Estas palabras no son una invitación a esconderse, sino a brillar en medio de la oscuridad y a dar sabor en medio de la insipidez del mundo. Hoy vivimos en sociedades pluralistas donde conviven distintas visiones del hombre, de la familia, de la moral. En este contexto, muchos cristianos sienten la tentación de ocultar su fe para no ser criticados o marginados. Se prefiere callar cuando surgen conversaciones difíciles sobre sexualidad, matrimonio, dignidad humana, por miedo a parecer intolerante. Sin embargo, la fe no se puede vivir a medias. Quien ha encontrado la verdad en Cristo no puede esconderla como si fuera una vergüenza. Ser luz en la sociedad no significa gritar ni imponer, sino vivir de tal manera que la vida misma se convierta en testimonio. Una familia que se ama y permanece unida en la fidelidad es ya una predicación silenciosa. Un joven que elige la castidad en medio de la cultura de la promiscuidad es un signo profético. Un cristiano que perdona cuando el mundo invita a vengarse es un rayo de evangelio encarnado. La luz no discute con la oscuridad, simplemente brilla y la oscuridad se disipa. La historia de la iglesia está marcada por mártires que dieron testimonio de la fe hasta derramar su sangre. Los santos mártires de Vietnam, por ejemplo, soportaron torturas y muerte antes que renegar de Cristo. Su fidelidad no fue un rechazo al mundo, sino un acto de amor más fuerte que el miedo. Hoy no siempre se nos pide derramar la sangre, pero sí ser coherentes en medio de presiones culturales. La fidelidad cotidiana en el trabajo, en la escuela, en la política, en el arte, es un martirio silencioso que ilumina la sociedad. La sociología muestra que cuando las comunidades cristianas viven con coherencia, generan impacto positivo en el entorno. Allí donde los cristianos se comprometen en obras de caridad, en educación, en sanidad, en defensa de los más pobres, la sociedad entera se beneficia. El Evangelio no resta humanidad, la potencia. No quita alegría, la multiplica, no empobrece, enriquece. Por eso, vivir la fe en lo social significa ser testigos de esperanza en todos los ambientes. No podemos encerrarnos en un gueto religioso donde nos sentimos seguros pero inútiles. La sal que no se mezcla con la comida pierde su función. La luz escondida bajo el celemín no ilumina a nadie. Un cristiano que se avergüenza de su fe se convierte en sal desvirtuada, en luz apagada. Aplicado al tema de la homosexualidad, esto significa que los cristianos están llamados a dar testimonio de la verdad con caridad. No basta con repetir doctrinas. Hay que mostrar que vivir la castidad es posible y que produce alegría.
Una persona que vive en fidelidad al plan de Dios, aunque luche con tentaciones, es un signo vivo de esperanza para una cultura que ha perdido el rumbo. La sociedad no necesita más teorías abstractas, sino ejemplos concretos de vidas transformadas. San Pablo escribió a los filipenses: brillad como lumbreras en el mundo, manteniendo firme la palabra de vida. Filipenses 2, 15 hasta 16. Esa es nuestra misión. No podemos esperar que el mundo aplauda. Muchas veces nos mirará con burla o con rechazo. Pero no debemos olvidar que la luz siempre cumple su función, aunque los ojos de algunos se cierren. El cristiano no brilla para ser admirado, sino para guiar a otros hacia Cristo. La vida en sociedad también es ocasión de servicio. Allí donde otros buscan poder, el cristiano busca servir. Allí donde otros persiguen éxito, el discípulo de Jesús busca entregar. Esa actitud humilde es ya una luz poderosa, y cuando se combina con la valentía de anunciar la verdad, se convierte en fermento de transformación. La iglesia no cambia el mundo con imposiciones externas, sino con la fuerza interior de vidas santas. En conclusión, vivir la fe en la sociedad no significa huir ni pelearse con todos, sino encarnar el evangelio en lo cotidiano. Significa ser sal que preserva del deterioro moral y luz que señala el camino en la oscuridad. Significa vivir de tal manera que incluso quien no comparte nuestra fe pueda decir: aquí hay algo diferente, aquí hay esperanza, aquí hay vida. Y todo eso se logra no con estrategias complicadas, sino con fidelidad sencilla al evangelio día tras día. La vida cristiana es un camino de lucha. San Pablo lo describió con palabras muy claras. Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados y potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal. Efesios 6:12. Esa batalla invisible no se libra en campos de guerra, sino en el corazón de cada persona. Allí es donde surgen las tentaciones, los deseos desordenados, las inclinaciones que nos apartan de la voluntad de Dios. Jesús mismo quiso enseñarnos que nadie está exento de esta lucha. Después de ser bautizado en el Jordán, el Espíritu lo llevó al desierto, donde fue tentado por el diablo. Allí enfrentó 3 pruebas que resumen todas las tentaciones humanas: el hambre de placer, la ambición de poder y la soberbia de creerse independiente de Dios. Jesús venció no con discursos humanos, sino con la palabra. Está escrito, nos mostró así el camino. La fidelidad a la Escritura es el arma más eficaz contra el enemigo. Cuando hablamos de la atracción hacia el mismo sexo o de cualquier otra inclinación contraria al plan de Dios, debemos situarlo en este contexto. No se trata de una condena individual, sino de una expresión más de la batalla espiritual que todos enfrentamos. Cada uno tiene su punto débil. Unos luchan con la ira, otros con la envidia, otros con la lujuria. Lo importante es reconocer que la tentación no es aún pecado. El pecado comienza cuando cedemos y actuamos en contra de la voluntad divina. La psicología moderna habla de la fuerza de voluntad como capacidad de resistir los impulsos inmediatos para alcanzar bienes mayores. Pero la fe nos enseña que no basta con la voluntad humana. Necesitamos la gracia de Dios. La voluntad es como un músculo que se fortalece con el ejercicio, pero es la gracia la que da sentido y eficacia a ese esfuerzo. Por eso la iglesia invita al ayuno, a la oración y a la confesión frecuente. Son entrenamientos espirituales que preparan el corazón para resistir. El ayuno, lejos de ser una práctica anticuada, educa al cuerpo y al alma en la disciplina. Cuando aprendemos a decir no a un alimento o a un capricho, nos hacemos más capaces de decir no a tentaciones mayores. La oración, ya lo hemos visto, mantiene viva la conexión con Dios y nos da luz en el combate. La confesión nos limpia de las caídas y nos da la gracia sacramental para volver a empezar. Juntas, estas armas forman una armadura que ningún ataque del enemigo puede destruir. La tradición de la iglesia está llena de relatos de santos que enfrentaron tentaciones intensas. San Benito, padre del monaquismo occidental, fue asaltado por deseos violentos de lujuria. Se arrojó sobre zarzas y ortigas para vencer su carne y se refugió en la oración hasta recuperar la paz.
San Francisco de Asís también conoció luchas interiores y las superó, abrazando la pobreza y la penitencia. Ninguno de ellos nació santo, se hicieron santos en la batalla diaria contra el mal. El cristiano que lucha con tendencias homosexuales no debe sentirse solo ni peor que otros. Forma parte de la misma batalla espiritual que todos libramos. Lo esencial es no bajar la guardia ni justificar el pecado, porque la tentación, si se acaricia y se excusa, pronto se convierte en hábito y el hábito en esclavitud. Jesús dijo: todo el que peca es esclavo del pecado. JN 8:34. Pero también añadió: si el Hijo os libera, seréis realmente libres. JN 8:36. Esa es la promesa. La libertad verdadera no se alcanza siguiendo los impulsos, sino resistiéndolos con la ayuda de Cristo. Sería ingenuo pensar que la batalla se gana de una vez para siempre. En realidad la lucha dura toda la vida. Habrá caídas, momentos de cansancio, dudas. Lo importante es levantarse siempre, como un soldado que tropieza pero sigue adelante porque sabe que la victoria está asegurada. Cristo ya venció en la cruz y nuestra lucha se libra dentro de su victoria. No combatimos para ganar un triunfo incierto, sino para apropiarnos del triunfo que Él ya obtuvo. Por eso la actitud adecuada no es el miedo ni la resignación, sino la confianza vigilante. Miedo, no, porque sabemos que el mal no tiene la última palabra. Resignación tampoco, porque la gracia puede transformar incluso nuestras debilidades. Lo que se nos pide es vigilancia. Estar atentos a las ocasiones de pecado, evitar lo que nos hace caer, buscar ambientes sanos, cultivar amistades que nos fortalezcan en la fe. Quien vive distraído tarde o temprano cae. Quien vive vigilante, aunque tropiece, vuelve a levantarse con rapidez. La batalla espiritual no es solo personal, también es comunitaria. Por eso necesitamos la iglesia, los hermanos que oran por nosotros, los sacramentos que nos sostienen, los pastores que nos orientan. Nadie gana esta guerra en soledad. Somos un ejército espiritual que avanza junto, animándose unos a otros, corrigiéndose, apoyándose. La tentación más peligrosa es creer que uno puede solo. La victoria llega cuando reconocemos nuestra debilidad y nos apoyamos en la fuerza de Dios y en la comunidad de los creyentes. Al final, la batalla contra la tentación no es un peso insoportable, sino una escuela de amor. Cada no al pecado es un sí a Dios. Cada renuncia nos hace más libres. Cada victoria, por pequeña que sea, nos acerca al cielo. Y aunque la lucha parezca interminable, sabemos que un día escucharemos la voz del Señor que nos dirá: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. MT 25:21. Esa es la meta que da sentido a cada combate cotidiano. La vida cristiana no se sostiene solo en renuncias o prohibiciones. Al contrario, está llamada a ser una vida marcada por la alegría. Jesús lo dijo claramente a sus discípulos en la última cena: os he dicho estas cosas para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea plena. JN 15:11. El cristiano no vive triste porque renuncia a ciertos placeres. Vive alegre porque ha encontrado un bien mucho mayor: el amor de Dios que colma el corazón. El Papa Francisco, en su exhortación Evangelii Gaudium, lo expresó con fuerza: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. No es una alegría superficial ni pasajera, como la que da un entretenimiento momentáneo, sino una alegría profunda que permanece incluso en medio de las pruebas. Esa es la diferencia entre el gozo cristiano y el placer del mundo. El primero brota del Espíritu, el segundo se apaga pronto y deja vacío. Cuando se habla de la castidad, muchos piensan que es un camino triste, hecho solo de negaciones, pero los testimonios de quienes la viven con fidelidad muestran lo contrario. La castidad no es un no a la alegría, sino un sí al amor verdadero. El corazón casto es libre para amar sin egoísmo, para entregarse con pureza, para construir relaciones auténticas que no se basan solo en el deseo, sino en el respeto y la ternura. Quien vive así experimenta una alegría serena, mucho más sólida que cualquier placer efímero. Los santos son testigos luminosos de esta alegría. San Francisco de Asís, viviendo en pobreza y austeridad, irradiaba un gozo contagioso que atraía multitudes. Santa Teresa de Calcuta, entre los más pobres de los pobres, repetía: la alegría es fuerza, la alegría es amor, la alegría es una red con la que se pueden atrapar muchas almas. San Felipe Neri era llamado el santo de la alegría,
porque sabía que un cristiano triste es un cristiano que ha olvidado el Evangelio. Incluso en medio de la lucha con la propia fragilidad, la alegría es posible. San Pablo, encarcelado y golpeado, escribía a los filipenses: estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Filipenses 4:4. Esa insistencia no era ingenuidad, sino fruto de la experiencia. Había descubierto que nada podía robarle la alegría de saberse amado por Cristo. Así también, quien lucha con una tendencia homosexual o con cualquier otra dificultad puede encontrar gozo si permanece unido al Señor. No porque todo sea fácil, sino porque el amor de Dios es más fuerte que cualquier herida. La psicología también reconoce la importancia de la alegría. Diversos estudios muestran que el optimismo y la gratitud fortalecen el sistema inmunológico, mejoran la salud mental y prolongan la vida. La alegría cristiana basada en la fe ofrece todo esto y mucho más, un sentido profundo que trasciende lo material y que da esperanza incluso ante la muerte. El mundo necesita ver cristianos alegres, no porque ignoren el sufrimiento, sino porque a pesar del sufrimiento saben que la victoria ya está asegurada en Cristo. Una sonrisa sincera, una actitud positiva, una vida marcada por la esperanza son testimonios más eficaces que 1000 sermones. Nadie se siente atraído por una fe que parece amargura o resentimiento. En cambio, muchos se acercan a Dios al ver a creyentes que aún en medio de pruebas conservan la paz y la alegría. Vivir la alegría del Evangelio es también un acto de resistencia cultural. En un ambiente donde reina el cinismo, la queja, el descontento, la alegría se vuelve profecía. Es como un faro que señala que existe otro modo de vivir. No se trata de negar las dificultades, sino de mirarlas desde la perspectiva de la fe. Todo coopera para el bien de los que aman a Dios. RM 8:28. En conclusión, la alegría cristiana no es un adorno, sino una necesidad. Es la señal de que el Evangelio ha echado raíces en el corazón. Es la fuerza que sostiene la lucha, la luz que atrae a los alejados, la paz que anticipa el cielo. Si queremos dar testimonio en un mundo herido, necesitamos ser hombres y mujeres de alegría. Porque un corazón alegre en el Señor es la mejor prueba de que la fe no oprime, sino que libera, no entristece, sino que plenifica, no quita nada, sino que lo da todo. Jesús fue muy claro al enseñar cuál es el camino hacia la grandeza en el reino de los cielos. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero, que sea esclavo de todos. Marcos 10, 43 hasta 44. Con estas palabras invirtió la lógica del mundo. Para la mentalidad humana, ser grande significa dominar, tener poder, recibir honores. Para Cristo, ser grande significa servir, agacharse, lavar los pies de los hermanos. El servicio no es una opción secundaria en la vida cristiana, es el corazón del discipulado. Jesús mismo lo vivió hasta el extremo. Durante la última cena, se levantó, tomó una toalla, lavó los pies de sus discípulos y dijo: os he dado ejemplo para que hagáis lo mismo. John 13:15. Y al día siguiente, en la cruz, llevó ese servicio hasta el sacrificio de su vida. La grandeza del cristiano se mide en la capacidad de amar sirviendo. En la vida cotidiana, el servicio se manifiesta de 1000 maneras. En la familia, se traduce en la paciencia para escuchar, en la generosidad de los padres que se desgastan por sus hijos, en la ternura de los hijos que cuidan de sus padres ancianos. En la comunidad se expresa en el compromiso con la parroquia, en el tiempo ofrecido para la catequesis, en la ayuda silenciosa al pobre. En la sociedad, el servicio toma forma en la defensa de los más débiles, en la honestidad en el trabajo, en la solidaridad con los necesitados. Cada gesto de servicio, por pequeño que parezca, tiene un valor eterno. Un ejemplo luminoso es Santa Teresa de Calcuta. Su vida entera fue un canto al servicio. Ella veía en cada enfermo y en cada moribundo el rostro de Cristo. Decía: no todos podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con gran amor. Esa es la esencia del servicio cristiano. No se trata de hacer obras espectaculares, sino de vivir cada momento con amor humilde. También San Francisco de Asís entendió que servir es reinar.
renunció a riquezas y honores para hacerse hermano de todos, especialmente de los pobres y marginados. Su alegría provenía de vivir como siervo, libre de toda posesión, disponible para amar. En cada época de la historia, Dios ha suscitado hombres y mujeres que recordaron a la iglesia que el camino de Cristo es el servicio. En el contexto de la lucha moral y de la sexualidad, el servicio adquiere un significado especial. Quien decide vivir la castidad no lo hace solo por sí mismo, sino también por los demás. Ser casto es un modo de servir, porque significa respetar al otro, no usarlo como objeto, buscar siempre su bien. La sexualidad vivida según el plan de Dios se convierte en una entrega que edifica, no en un egoísmo que destruye. El servicio además cura el corazón herido. Muchas personas que luchan con tentaciones encuentran alivio y fuerza cuando dejan de mirarse solo a sí mismas y empiezan a servir a otros. El egoísmo alimenta la tentación, la entrega la debilita. Cuando un joven dedica su tiempo a ayudar en una obra de caridad, cuando una persona que vive una cruz interior acompaña a alguien más necesitado, descubre que su dolor se transforma en fuente de vida. Servir es medicina para el alma. La psicología confirma que las personas altruistas experimentan más satisfacción vital, menos depresión y mayor resiliencia. El cristiano sabe que esto no es casualidad. Fuimos creados a imagen de un Dios que es amor y solo encontramos plenitud cuando amamos sirviendo. El servicio no es una carga, sino nuestra vocación más profunda. El mundo necesita ver cristianos servidores. Necesita matrimonios que se sirvan mutuamente con fidelidad, jóvenes que sirvan a sus familias y comunidades, sacerdotes y consagrados que sirvan al pueblo de Dios con entrega total. El testimonio del servicio es más convincente que 1000 palabras. Una iglesia que sirve es creíble. Una iglesia que busca poder es escándalo. Al final, servir es el camino más seguro hacia la santidad. Nadie entra en el cielo por los títulos acumulados ni por los honores recibidos, sino por el amor vivido en obras concretas de servicio. En el juicio final, Jesús no nos preguntará cuánto poder tuvimos, sino cuánto servimos. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, me di 5.35. Esa será la medida definitiva de nuestra vida. Entre todos los tesoros que Cristo dejó a su iglesia, ninguno es tan grande como los sacramentos. Son signos visibles de una gracia invisible, canales por los cuales la vida misma de Dios llega a nuestra alma. No son ritos mágicos ni tradiciones vacías. Son encuentros reales con el Señor resucitado que nos transforma y fortalece. En medio de nuestras luchas, especialmente en el terreno de la sexualidad y de la fidelidad al Evangelio, los sacramentos son un arma y un consuelo indispensables. La Eucaristía es el corazón de la vida cristiana. Allí no recibimos un símbolo ni un recuerdo, sino al mismo Cristo, su cuerpo entregado y su sangre derramada. Jesús mismo dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. JN 6, 54. Al acercarnos a la comunión, no solo nos unimos a Él, sino que recibimos la fuerza para resistir la tentación y vivir en santidad. Muchos santos confesaron que sin la Eucaristía no habrían podido perseverar. San Juan Bosco repetía a sus jóvenes: quien frecuenta la comunión se salva, quien la descuida se condena. El sacramento de la reconciliación es otro pilar fundamental. Todos caemos, todos tropezamos, pero Dios en su misericordia nos ofrece siempre la posibilidad de volver a empezar. Cada confesión es un nuevo comienzo, un renacer del alma. San Juan María Vianney decía que el perdón de los pecados en la confesión era un milagro más grande que resucitar a un muerto, porque devuelve la gracia a un alma perdida. Quien lucha con debilidades sexuales encuentra en la confesión no solo limpieza, sino también consejo, fortaleza y acompañamiento espiritual. El bautismo, la confirmación, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio completan este conjunto de dones. Cada uno de ellos nos vincula de manera particular con Cristo y nos da gracias específicas para nuestra vocación. El matrimonio, por ejemplo, da a los esposos la fuerza para amarse con fidelidad en medio de pruebas. La confirmación nos llena del Espíritu para ser testigos valientes en un mundo hostil. Es importante recordar que los sacramentos no son automáticos. Requieren fe, disposición interior, apertura al Espíritu. Quien comulga sin conciencia, quien se confiesa sin arrepentimiento, corre el riesgo de recibir el signo sin la gracia.
pero cuando se viven con fe, los sacramentos transforman radicalmente la existencia. Muchos testimonios confirman este poder. Personas que estaban atrapadas en adicciones encontraron la libertad gracias a la confesión frecuente y a la comunión diaria. Matrimonios al borde de la ruptura hallaron en la Eucaristía la fuerza para perdonarse y reconstruirse. Jóvenes tentados por la cultura del placer descubrieron en la confirmación el coraje de ser coherentes. Cada historia es una prueba de que Dios actúa de manera concreta a través de estos signos. La psicología reconoce el valor de los ritos en la vida humana. Los ritos dan estructura, sentido, pertenencia, pero los sacramentos van más allá. No solo nos dan estructura, sino vida sobrenatural. Nos recuerdan que no estamos solos en nuestra lucha, que Cristo camina con nosotros de manera tangible. Por eso, quien quiere vivir en fidelidad no puede descuidar los sacramentos. Son alimento, medicina, fortaleza. Un cristiano que no se confiesa ni comulga vive débil, expuesto, sin defensa. Un cristiano que se alimenta de los sacramentos vive sostenido por la gracia, aunque enfrente pruebas duras. La Iglesia como madre nos ofrece estos dones no para controlarnos, sino para sanarnos. En ellos encontramos la ternura del Padre que nos acoge, la fuerza del Hijo que nos sostiene y el poder del Espíritu que nos impulsa. Los sacramentos son la prueba de que Dios no nos deja solos, sino que ha querido permanecer con nosotros de manera concreta hasta el fin del mundo. En definitiva, si queremos vencer en la batalla espiritual, si queremos vivir la sexualidad con pureza y el amor con fidelidad, necesitamos acudir con frecuencia a los sacramentos. Ellos son la savia de la vida cristiana, el manantial de gracia que nunca se agota, el refugio seguro en medio de la tormenta. Quien los desprecia se debilita, quien los abraza se fortalece. Uno de los anhelos más profundos del corazón humano es la libertad. Todos deseamos ser libres, decidir nuestro camino, construir nuestra vida. Pero aquí aparece una pregunta esencial: ¿qué significa ser libre? El mundo contemporáneo suele responder que libertad es hacer lo que uno quiera, sin límites ni condicionamientos. Sin embargo, esa visión conduce muchas veces a la esclavitud del propio ego y de las pasiones. La fe cristiana, en cambio, nos enseña que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que se me antoja, sino en tener la capacidad de elegir el bien. San Pablo lo expresó con claridad en la carta a los Gálatas: para ser libres nos liberó Cristo. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir de nuevo por el yugo de la esclavitud. Gal. 5:1. Cristo no vino a quitarnos la libertad, sino a liberarnos de aquello que nos esclaviza, el pecado. Porque toda elección contraria al plan de Dios puede parecer libre en apariencia, pero en realidad encadena el corazón. El que se entrega a la lujuria, al egoísmo o a la mentira, pronto descubre que ya no controla su vida, sino que es controlado por esos vicios. La experiencia muestra que el pecado siempre promete libertad, pero termina esclavizando. Pensemos en el drogadicto que comenzó probando por curiosidad y acabó atado a una dependencia que lo destruye. O en quien buscaba amor libre y terminó vacío, incapaz de mantener una relación estable. Algo semejante ocurre con la sexualidad vivida fuera del plan de Dios. Lo que se presenta como liberación acaba siendo cárcel. La verdadera libertad se alcanza cuando somos capaces de decir no al mal y sí al bien, aunque cueste. Los santos comprendieron esto profundamente. San Agustín, antes de su conversión, vivió esclavo de sus pasiones. Él mismo confesó: me volví esclavo de mis deseos. Pero al encontrarse con Cristo, descubrió que la gracia lo liberaba de esas cadenas interiores. Por eso pudo exclamar: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Solo en Dios el hombre encuentra la libertad plena, porque solo Dios lo libera de la tiranía de sí mismo. La psicología también ha estudiado esta realidad. Habla de la diferencia entre libertad externa e interna. Uno puede tener todas las opciones externas, pero si por dentro está dominado por adicciones, miedos o heridas, no es verdaderamente libre. En cambio, alguien que sabe gobernarse a sí mismo, aunque tenga pocas opciones externas, experimenta una libertad interior auténtica. Aquí coinciden la ciencia y la fe. La libertad verdadera nace del dominio propio y de la orientación hacia un bien mayor. En el contexto de la atracción hacia el mismo sexo, esto significa que la libertad no consiste en dejarse llevar por la inclinación, sino en tener la capacidad de decidir vivir según el plan de Dios.
No todos logran vencer del todo esa tendencia, pero todos pueden elegir no dejarse dominar por ella. Esa elección sostenida por la gracia es un acto de libertad heroica que agrada profundamente a Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que cuanto más hace el bien, tanto más libre se hacen, en 1733. Es una paradoja. La verdadera libertad no está en multiplicar las opciones, sino en elegir el bien hasta el punto de que se convierta en nuestro hábito. Así, el hombre libre no es el que hace lo que quiere, sino el que quiere lo que debe. Esa es la libertad de los santos, la libertad de los hijos de Dios. El ejemplo supremo es Cristo mismo. Podría haber escapado de la cruz, podría haber llamado legiones de ángeles para defenderse, pero eligió libremente entregar su vida por amor. Esa fue la mayor demostración de libertad de la historia. No actuar por capricho, sino obedecer al Padre hasta el final. Y gracias a esa obediencia, nosotros hemos sido liberados. Por eso, cuando el mundo nos dice que la iglesia reprime la libertad sexual, la respuesta es clara. La iglesia no reprime, la iglesia libera. Porque enseña el camino para vivir la sexualidad en la verdad del amor, no en la esclavitud del deseo. Quien vive la castidad no es un reprimido, sino un libre que ha elegido un amor más grande. En conclusión, la verdadera libertad no consiste en seguir los impulsos, sino en elegir el bien. No se encuentra en la independencia del Creador, sino en la comunión con Él. No se logra rompiendo las leyes de Dios, sino abrazándolas como camino de plenitud. Cristo es el gran liberador y todo el que se une a Él descubre que aunque el mundo lo llame esclavo, en realidad ha alcanzado la libertad más grande, la de amar con un corazón puro y entregado. Desde los primeros días después de la resurrección, Jesús confió a sus discípulos una misión que no ha perdido vigencia. Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Mateo 28, 19 hasta 20. Este mandato, conocido como la Gran Comisión, no fue dirigido solo a los apóstoles, sino a toda la iglesia, a cada cristiano. Ser bautizado significa ser enviado. Recibir la fe significa también transmitirla. La misión evangelizadora no es tarea exclusiva de sacerdotes o misioneros en tierras lejanas. Cada fiel en su propio ambiente está llamado a ser testigo. Un padre y una madre evangelizan educando a sus hijos en la fe. Un estudiante evangeliza viviendo con coherencia en la universidad. Un trabajador evangeliza siendo honesto y justo en su empleo. Todos tenemos un espacio concreto donde el evangelio puede hacerse presente gracias a nuestro testimonio. San Francisco Javier, uno de los más grandes misioneros de la historia, recorrió miles de kilómetros para anunciar a Cristo en Asia. Su ardor lo llevaba a soñar con llegar incluso a China y Japón, aunque no logró cumplir todos sus deseos. Él es modelo de celo apostólico que no se conforma con haber recibido la fe, sino que arde en el deseo de comunicarla a otros. Hoy, aunque no todos podamos viajar a tierras lejanas, podemos imitar su espíritu viviendo como misioneros en nuestro entorno inmediato. La evangelización, sin embargo, no consiste solo en predicar con palabras, sino sobre todo en predicar con la vida. Como decía San Francisco de Asís, predica el evangelio en todo momento y cuando sea necesario usa palabras. La coherencia entre lo que creemos y lo que vivimos es la mejor predicación. Un cristiano que ama, perdona, sirve y se mantiene fiel incluso en medio de pruebas, evangeliza más eficazmente que 1000 discursos. En un mundo que relativiza la verdad y que propone tantos modelos contrarios al evangelio, la misión se vuelve más urgente. La confusión cultural en torno a la sexualidad, al matrimonio y a la familia exige testigos valientes que muestren que otro modo de vivir es posible. No se trata de condenar, sino de iluminar. No se trata de imponer, sino de proponer con claridad y con amor. La verdad no necesita violencia para imponerse. Su fuerza está en su belleza intrínseca. La psicología social muestra que el testimonio coherente tiene un impacto mucho mayor que los argumentos racionales. La gente se convence más por lo que ve que por lo que escucha. Por eso, una vida cristiana auténtica es una predicación silenciosa que toca los corazones. Quien ve a un matrimonio fiel y feliz, a un joven casto y alegre, a una comunidad unida en la caridad, no puede evitar preguntarse cuál es la fuente de esa alegría y de esa fuerza.
Y esa pregunta abre la puerta al anuncio explícito del Evangelio. Evangelizar no siempre será cómodo, muchas veces significará nadar contra corriente, soportar burlas, incluso persecuciones. Pero Jesús lo advirtió: si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. G.N. 15, 20. Lejos de desanimarnos, esto debe confirmarnos en la certeza de que estamos siguiendo sus pasos. El martirio de tantos cristianos a lo largo de la historia es la prueba más contundente de que la misión vale la pena. Cada cristiano debe preguntarse: ¿a quién estoy evangelizando con mi vida? ¿Quién ha podido acercarse más a Dios gracias a mi testimonio? La misión no es una teoría, es una responsabilidad concreta. Y no se trata de hacer grandes cosas, sino de ser fieles en lo pequeño. Una palabra de aliento, una invitación a la oración, un gesto de caridad. Dios se encarga de multiplicar esos pequeños actos y transformarlos en frutos abundantes. La iglesia será siempre misionera o dejará de ser iglesia. Y cada uno de nosotros será verdaderamente discípulo de Cristo solo si se convierte en misionero. No podemos guardar la fe como un tesoro privado, tenemos que compartirla como un don que nos fue confiado para ser multiplicado. Así, el Evangelio seguirá extendiéndose, no por imposición, sino por atracción. La atracción de una vida transformada por Cristo. El camino que hemos recorrido hasta aquí nos ha llevado por muchas dimensiones de la vida cristiana: la palabra de Dios, la familia, el perdón, la oración, la cruz del sufrimiento, la misión. Todas esas realidades confluyen en una verdad última que da sentido a todo. Nuestra esperanza está en la vida eterna. El cristianismo no se limita a darnos consejos morales para vivir mejor en esta tierra. Nos abre la perspectiva de un destino eterno junto a Dios. San Pablo lo expresó con convicción: si nuestra esperanza en Cristo se limita solo a esta vida, somos los más dignos de compasión de todos los hombres. 1 Corintios 15, 19. La fe no se agota en lo temporal. Creemos que hemos sido creados para la eternidad, que nuestra vida presente es apenas el inicio de un viaje hacia la comunión plena con Dios. Esa esperanza es la que sostiene a los cristianos en medio de pruebas y renuncias, la que da fuerza a la castidad, la que permite cargar la cruz con paciencia. Cuando un cristiano renuncia a un placer inmediato por fidelidad a Dios, no lo hace por masoquismo ni por miedo, sino porque sabe que le espera una alegría mayor. Como dice el Salmo: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias eternas a tu derecha. Sal 16, 11. La esperanza del cielo no nos aleja de la tierra, sino que nos permite vivirla con más libertad. Quien sabe que su destino es eterno, no se desespera por obtenerlo todo aquí y ahora. Los santos vivieron con esa perspectiva. San Ignacio de Antioquía, camino del martirio en Roma, escribía: dejadme ser pasto de las fieras, así llegaré a Dios. Su esperanza estaba en la comunión definitiva con Cristo. Santa Teresa de Ávila resumía su confianza en un verso famoso: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Incluso la psicología reconoce el poder de la esperanza. Las personas que mantienen una visión trascendente de la vida afrontan mejor el sufrimiento, superan con más resiliencia las adversidades y conservan la paz interior. La esperanza cristiana, sin embargo, no es solo un recurso psicológico, es una certeza basada en la promesa de Cristo resucitado. Él mismo dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a prepararos un lugar. G.N. 14, 2. Esa promesa ilumina también nuestra lucha moral. Quien se esfuerza en vivir la castidad, en ser fiel al plan de Dios, a veces se siente cansado y tentado a pensar que no vale la pena. Pero cuando mira al cielo, comprende que cada renuncia tiene sentido, que cada lágrima será enjugada, que cada combate tendrá recompensa. San Pablo lo afirmaba: los sufrimientos del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria que se manifestará en nosotros. RM 8, 18. La esperanza no significa evasión. No se trata de esperar pasivamente un cielo futuro mientras descuidamos la tierra. Al contrario, significa vivir aquí con la mirada puesta en la eternidad, haciendo de cada día una preparación para el encuentro con Dios. Cada acto de amor, cada victoria sobre la tentación, cada gesto de servicio es una semilla de eternidad. Por eso el cristiano puede caminar en este mundo con serenidad.
No niega las dificultades, pero tampoco se deja aplastar por ellas. No idolatra los placeres temporales, porque sabe que hay una alegría más grande esperándolo. Vive con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo. Así concluimos este itinerario. Hemos visto que la homosexualidad, como cualquier otra desviación del plan de Dios, no conduce a la plenitud. Hemos visto también que nadie está condenado, que todos tenemos heridas y que la gracia es más fuerte que el pecado. Hemos recorrido el camino de la palabra, de la oración, de los sacramentos, del servicio, de la misión. Y todo eso converge en un mensaje final. Vale la pena ser fiel a Cristo porque Él nos promete una vida que no acaba. Esa es la gran esperanza que nos sostiene. No importa cuán dura sea la lucha, cuán grande la cruz, cuán larga la noche, la aurora de la resurrección ya ha comenzado y un día veremos a Dios cara a cara. Allí no habrá más lágrimas, ni dolor, ni tentación. Solo quedará el amor eterno. Esa es la meta que da sentido a nuestra vida. Esa es la razón por la que luchamos, servimos, perdonamos, oramos y nos mantenemos fieles. Permanezcamos firmes en la fe, alegres en la esperanza y generosos en el amor. Con esta invitación podemos cerrar nuestro recorrido sabiendo que la última palabra no la tiene el pecado ni la muerte, sino la vida eterna en Cristo.